grandeza de Dios, de nosso Deus, con nuestras vidas, ¿cierto? com nossas Como Él vidas, los sustenta, ¿cierto? como Ele nos sustenta, Como Él los guarda, como Ele nos como Él guarda, los cubre, ¿cierto? como Ele nos cubre. Qué bonita la alabanza, Lindo louvor. una alabanza de meditación. É um louvor para meditar. Como uno llega a la presencia de Como Dios, chegamos à presença do Senhor como Él los guarda siempre. e como Ele nos guarda. Vamos a buscar la palabra de Dios Vamos a procurar a palavra de en Deus Hebreo 11 em Hebreus 11 y vamos a hablar sobre la fe, sobre la e vamos a fe falar sobre a fé. que tiene que estar en todo hombre A fé que tem que estar em todo homem que cree en Cristo, que acredita em Deus. ¿cierto? Vamos a leer Hebreo 11:1 nomás. El 11:1 y 2, por favor. Hebreo. Yo la tengo en la página 1393, pero más o menos. ¿Está bien? Vamos a leer el nombre de nuestro Señor Vamos à leitura em nome de Jesus Cristo. Exemplo de fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el 2. Esto también. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Amén. ¿Cierto? Dice la palabra de Dios. Diz a palavra do Senhor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. É a certeza Los daquilo que antiguos- esperamos ou prova das coisas que não antiguos vemos. Os antigos actuaban también mucho por fe, ¿cierto? atuavam pela fé. Dice que Abel, ¿cierto? Diz que Abel Presentó apresentou delante de Dios, diante de Deus por melhor la fe que holocausto, tuvo, pela fé que ele teve, ¿cierto? Lo mejor que él o tenía. melhor que ele tinha. Y Dios lo miró E siempre Deus olhou en bien. em ¿cierto? agrado. Por la fe dice que no Pela fé, caminó con Dios Enoque 365 Caminhou días y Dios se lo 365 llevó. anos, Amén. 365 años que diga. 365 anos e Deus o levou. ¿Ah? Es grande, ¿cierto? Tener fe en Dios. É muito grande ter Es fé grande em tener Deus, certeza, convicción. ter a convicção, a certeza. ¿Cierto? Dice la palabra de Dios que Diz que a palavra, cuando Dios llamó a Moisés, quando Deus chamou a Moisés, ¿cierto? Él había estado huyendo ele tinha fugido de Egipto, do Egito. ¿cierto? Estuvo 40 años con su suegro. 40 anos esteve com seu Ahí la sogro. Biblia dice pasaron unos días, pero esos días son 40 años. Esses dias foram Y a 40 los 80 años, anos. E aos ¿cierto? 80 anos, Cuando él llevaba las ovejas de su quando suegro, ele levava as estava ovelhas de pastoreando, seus sogros, llegó al monte de Dios chegou ao monte de Deus y vio que la zarza ardía, e ¿cierto? viu que a sarça ardia. Y cuando llegó empezó a mirar, empezó a acercarse, E quando el começou a se ángel de aproximar, Dios, ¿cierto? viu que o El anjo ángel de de Deus Jehová, dice la palabra de Dios, dice que o ángel estaba del en medio Señor de la zarza. estava no meio da sarça. Pero él no comprendía por qué la Mas zarza no ele se não compreendia porque a sarça consumía. Amén. não se Y la zarza no se consumia. consumía, ¿por qué? E a sarça não se consumia Porque porque Dios tenía un propósito con porque Moisés. Deus tinha Él no propósito com entendía el Moisés. propósito que Dios E ele não le quería entregar, entendia ¿cierto? o propósito que ele iria entregar. Pero él quería por curiosidad, Él llegó a quería, acercarse, por ¿cierto? Pero curiosidad, Dios se aproximaba. lo hizo caminar Mas Deus 80 años y o ahora fez quería caminhar 80 que él lo anos conociera. e agora queria que ele o conhecesse. Porque él tenía que hacer una misión Porque que él Dios tenía le que hacer una tenía misión en su caminar, que ¿cierto? Deus tinha em seu caminhar. Entonces cuando Moisés se acercó y Quando escuchó la voz Moisés se de Dios, aproximou e ouviu a voz primero de Deus, vio, ¿cierto? primeiro olhou, Después escuchó. depois Y cuando Dios escutou. empezó a hablarle, E quando Deus él começou empezó a falar, a poner obstáculos. ele começou a colocar obstáculos. Porque siempre cuando uno quiere acercarse Porque a Dios, siempre uno cuando siempre nos aproximamos mira de qué Dios, dirán. Amén.
¿Cómo va a recibirme el pueblo? Como vai me receber o povo? No van a creer, Não vão acreditar ¿cierto? En lo que voy a decir. naquilo que vou dizer. Y Dios le estaba explicando todo E lo que Deus él tenía que estava hacer. explicando tudo o que ele tinha que fazer. Que él ya había escuchado la oración del Y ya de su tenía pueblo que oído había la estado oración de su 400 años en pueblo. esclavitud y había que liberarlo, E tinha que liberá-lo. ¿cierto? Ahora Agora, de la creación da criação hasta Jesús pasaron até casi Jesus, 4.000 años, passaram-se quase ¿cierto? 4.000 anos. Y en esos 4.000 años E pasaron nesses muchas 4.000 anos cosas, passaram muitas pero coisas. tenía que venir uno para Mas tinha que vir para restaurar, restaurar. ¿cierto? Y entonces, pero Dios dio un Mas ejemplo que Deus iba a deu acontecer exemplo con o un que pueblo. ia acontecer com o Cuando povo. un pueblo Dios lo escoge, cuando Cuando Dios un le pueblo, cambia el Dios nombre a un lo hombre escoge. llamado Jacob A un y hombre le llamado pone Jacob. Israel, E coloca Israel. ¿cierto? Amén. Entonces Dios, como decía la Entonces, palabra, Dios le dio como decía la palabra, una profecía a Deus deu Israel, uma profecia a Israel. ¿cierto? Amén. Ahora, la profecía Agora, a que Dios profecia da, que ¿cierto? Deus dá Es a través de fe, si é tú através da crees fé. Se o no você crees. acredita, Así es. Dios va a estar con el pueblo Dios de Israel estará que cree en las profecías de Dios. Amén. com o povo que acredita nas Porque profecias Dios de le dio Deus. un pueblo que era adquirido Porque Deus é povo elegido. que é adquirido ou é escolhido. Ahora nosotros somos elegidos, Nós somos adquiridos. escolhidos e adquiridos. Ah, somos escogidos y adquiridos. Somos escolhidos e Entonces adquiridos. Moisés empezó a relatar a Entonces Dios, Moisés no me van a recibir, falou, no van a "No van a escuchar, receber, no van a no van a oír, entender que tú me no saliste de una entenderán zarza que você y en medio saiu de la no meio da zarza zarza está el ángel de Jehová. e que o anjo do Senhor ¿Qué estava quiere ali. decir? Que en el medio de la zarza Na meio estaba da zarza estava Jesucristo. Jesus Cristo. Y Jesucristo estaba hablando Y Jesucristo con Moisés estaba para hablando liberar, con Moisés, para mandarlo para a liberarlo, Egipto, para mandarlo para a Egipto, liberar a ese pueblo que Para estaba en liberar a esse esclavitud. povo que estava na escravidão. Eso fue una enseñanza Ese fue un como, ensinamiento. entre paréntesis para lo que venía, Como um parênteses no que vinha. ¿cierto? Y ahí Moisés le dijo, no Y ahí puedo ir, Moisés mira que no van a creerme, soy Diz, tanto não vão me acreditar, para eu estou pago hablar. para falar. Le dijo, ahí tenés a Aarón, y Dios le Pues iba tenía contestando, Aarón. ahí tenía, E foi acércate a los ancianos. se aproxima dos anciãos. Y a la final después le E dice, no fim, pero Dios no me van a creerme. mas não acreditarão em mim. Tú tienes una vara, Você tem uma vara, tírala al suelo. joga no chão La tiró al suelo, se lo convirtió e en culebra, convertiu em serpente. ¿cierto? En serpiente, en culebra. Ah, dice, aquí dice culebra, y yo vamos a poner serpiente. Ah, ah. Entonces, cuando Quando se se le converteu convirtió en culebra, em serpente, dijo que tuvo miedo de ella, ele empezó a teve arrancar medo e de la começou a culebra. fugir da serpente. Amén. ¿Por qué? Porque no entendía que Porque una no vara de entendía madera se que una vara de convertía madera en se culebra, y convertía aparte de en eso, serpiente. él iba a tener temor y Amén. empezó a Ele teria arrancar. temor e começou Muchos a fugir. cristianos somos E muitos iguales. cristãos somos iguais. Empezamos con todo el Comenzamos coraje, con oh, venimos a coraje. Dios, sentimos la presencia de Dios, Sentimos vemos que a el ángel de presencia del Jehová Señor. está hablando con Vemos nosotros, que o anjo do Senhor está falando pero cuando viene el conosco. primer Mas obstáculo, quando vem o primeiro ya obstáculo, empezamos a correr para los começamos lados. a fugir para os lados. Y ahí Dios todavía tiene que hablarle nuevamente. Y ahí Dice, Dios tiene que ella hablar tómala por la nuevamente. cola, la hizo tomar de la cola Y hace y se tomar convirtió pelo en una vara E de convertiu-se nuevo. em uma vara novamente. Amén. Cuando Dios, Quando cuando le dijo, Deus, ¿sabes qué? No van a recibir quando de falou ninguna para manera. Deus, não vai me receber. Y le dijo Dios, anda E ele diz, vai. y dile al pueblo, E disse ao povo, soy el que soy, eu sou o que me ha sou. enviado. Gloria a Dios. Me Y una enviou. palabra así, que era profunda Era para una el pueblo palabra de profunda. Israel, porque había hombres que estaban Porque orando, había tinha hombres que nomes estaban que clamando, estaban orando, porque que estaban esa la oración clamando. de ellos llegó al cielo, Porque diz que a oração dele chegou era ao necesario céu. liberar. Era necessário liberar. ¿No? Y cuando le dijo, yo soy el que soy, Eu sou o que sou. él dijo, Ele tengo que diz, hacerlo, eu ¿cierto? tenho que fazer. Y ahí llegó y le recibieron por E la palabra que receberam Dios le pela estaba palavra que Deus estava entregando. entregando. Entonces Dios, a través del Entonces, tiempo, ha ido, a través ha ido del buscando tiempo, hombres Tem colocado que por la homens fe, que pela ¿cierto? fé han hecho muchas cosas, fizeram muitas pero coisas. para tener fe, Mas para ter fé, tiene que huir,
Primeiro temos que ¿Qué ouvir. tiene que oír? Que temos que ouvir? A La palabra de Dios para entender lo que Dios quiere o hablar a que tu Deus vida. quer falar a tua vida. ¿Qué quiere Dios con tu vida? O que quer Deus com tua vida? Ahora, para nosotros Agora, para nós, tenemos que dar de gracia lo que de gracia temos que recibimos. dar de graça o Porque que de graça não nosotros, recebemos. para llegar al Evangelio, tuvimos Porque que para escuchar llegar ao también la Evangelho, palabra de primeiro Dios, tivemos que ouvir a palavra inspirado do por Senhor. muchos profetas de Dios, Inspirados por muitos hombres de Dios profetas que de se Deus. ponen a alabar, Homens de Deus. a engrandecer el nombre de Dios. Que engrandece o nome do Senhor. Es difícil É difícil para el cristiano, para o cristão. es difícil, no É es difícil, fácil. não é fácil. No es fácil entregar No la es palabra fácil de Dios porque entregar la siempre palabra están del Señor, atacando de una y de porque otra siempre forma. están El atacando. pueblo de Dios vio O las povo de promesas de Deus Dios, viu as promessas de vio Deus. lo que Dios hizo con él, Viu o que Deus cómo lo fez sacó com de ele. la esclavitud que Como estaban tiró haciendo da barro, escravidão, que estaban haciendo barro. con puro barro, ladrillo sin Blocos. colocarle paja, Blocos de porque el barro. faraón se puso, Porque o faraó se enojó, se endureceu se le seu endureció su coração. corazón y lo hizo en vez de hacer ladrillo Y en con vez de paja, hacer- sácale la paja que hagan, porque es más difícil hacerlo sin Blocos, paja, ¿cierto? sim, Más com trabajo. barro, é mais trabalho fazer sem paga. Entonces le dio más tarea Deu mais de lo que tenían que tarefas do hacer. que eles tinham que fazer. Pero el hombre no Mas comprendía o homem não el compreendia propósito de o Dios. propósito do Senhor. Entonces el hombre, a medida que Dios lo iba lo Então o sacó de homem, Egipto, as medidas ellos vieron las maravillas, como para Egito, cayeron 9 eles plagas. viram como caíram 9 pragas sobre Y Egito. aún así E mesmo assim, murmuraban. eles Nosotros murmuravam. estamos igual que el Y pueblo no de somos Egipto, iguales veíamos la al presencia pueblo de Dios, veíamos de la grandeza de Egipto. Dios y la fe Vemos se lo la grandeza de se lo Deus. está quedando Y muchas no veces de lado, sabemos, muitas veces porque no la estamos dejamos de haciendo lado. lo que dice la palabra de Porque não Dios, fazemos o que diz a palavra do Senhor. porque la palabra de Dios te Porque a enseña palavra cómo de tienes que Deus ser nos como ensina cristiano, como temos que ser como cristãos. pero lo cuesta, ¿o no? Mas é difícil. Pero ahí está la sangre de Cristo, Mas aí está a sangre ahí está el de perdón de Cristo. Dios, ahí está la gracia de Dios, Aí está a graça e o perdão de Deus. porque si no fuera por Porque se Cristo, não fosse por Jesus, nadie estaría caminando. ninguém estaria caminhando. Porque la palabra de Dios le Porque dice a palavra así, de Deus aunque diz, todo lo hiciera, mesmo que tudo o Cristo fizesse, lo está hablando, aunque todo lo hiciera, mesmo siervo que y tudo inútil fizesse, somos. servos inúteis são. ¿Por qué? Porque el sacrificio Porque o perfecto sacrifício perfeito lo hizo Cristo, o ahora fez nosotros Jesus. tenemos que entregar lo que Agora nós Cristo lo temos que entregó para entregar entregar. aquilo que Cristo nos entregou. No estamos entregando cosas Não de estamos nosotros. entregando coisas nossas. No estamos diciendo yo voy No estamos diciendo, a ir a un calvario de cruz, voy a yo voy a una crucificarlo, si no cruz. estaría como se Que não hablaba estaria, como palabra a anterior. palavra anterior. Los apóstoles fueron sacrificados, Os apóstolos sacrificados y foram crucificados. sacrificados e crucificados. Y lo llamaron de blasfema, E os chamaram de pero no blasfemo. tomaron el lugar de Cristo. Mas eles não tomaram o lugar de Cristo. No tomaron lo que hizo Cristo. Não tomaram o que fez Ah. Cristo. Pedro fue crucificado con cabeza para abajo, pero Pedro él no fue pudo tomar el lugar de Cristo. Mas ele não tomou Él o hizo lugar lo que de el maestro Ele le había fez enseñado. o que o mestre ensinou. Y a nosotros muchas veces nos estamos crucificados E nós, en muitas vezes, un talvez nós madero, estamos numa cruz pero igual nos crucificados, crucifican. mas do mesmo jeito nos crucificam. Pero no importa, nosotros tenemos Mas que não interessa, pasar. porque temos que passar. Va a costar, porque ahí Va a ser tenemos difícil. que tener la Porque convicción, temos que ter a convicção, la a certeza, certeza en quién hemos em quem creído. temos acreditado. Aquí por eso dice en el Por libro de isso Hebreo, diz, na tenemos que tener la palavra em hebreu, convicción, temos la que ter a certeza, certeza ¿cierto? daquilo que La esperamos. certeza que esperamos, ¿cierto? La certeza, la confianza que somos salvos, La confianza la que somos certeza salvos. a dónde vamos. A certeza de Entonces onde eso vamos. es lo que nosotros tenemos que hacerlo. Isso Como lo temos que hicieron los hacerlo. antiguos, ahora nosotros Como lo tenemos fizemos que hacer y la antigos. certeza de nosotros que A certeza nossa. Cristo vino a morir É en que un Cristo calvario veio a por morrer por nosotros. nós. Que Cristo derramó hasta su última gota de sangre. Que Cristo derramou sua última gota de sangue. lo habló. Que Cristo nos Iba a falou. preparar el lugar Que ia preparar donde Él o lugar estaba, nosotros onde también Ele estava, estemos. para que onde Ele estiver, Ah. nós também estivermos. Porque las moradas están hechas. Porque as moradas são feitas. ¿Cierto? Dios lo prometió en el Ele nos libro de prometeu no livro Apocalipsis, do Apocalipse, que le mostró a Juan que mostrou a João una tierra nueva uma terra y nova un cielo e um nuevo. céu novo. Eso le mostró, ¿cierto? Isso mostrou.
Entonces nosotros, Então, algunos dicen, no, vamos a morar en el cielo, alguns en la dizem que tierra. vamos a morar Nosotros no céu, vamos para el na cielo, terra. voltamos a la Nós tierra. vamos para o céu, nós vamos Porque a Dios viene a voltar. purificar, Porque Deus para que vem a el pecado que purificar, está en la tierra para que o se pecado que destruya. esteja na terra seja ¿Cierto? destruído. Nosotros ya vamos a vivir conjuntamente con Cristo a morar en la Iremos tierra. juntamente con Cristo a ¿Cierto? morar na Porque terra. Dios lo dice en la Porque palabra. Deus o diz na sua Y palavra. ahí empieza la actual de dónde Y vamos, ahí vamos comienza. ¿dónde va a preparar morada? Onde foi Porque preparar así de morada? repente preguntan Porque de às vezes niño, hacemos perguntas de criança. ¿cierto? Ahí la fe ya no empieza a estar en Ahí nosotros, ya la fe empezamos. no trabaja. Ahí, ¿qué será? Ahí ¿Va a ser comienza. esto o va a ser esto otro? Tenemos que O tener la funcionamento, certeza, la temos que ter a confianza, lo que certeza, a Cristo confianza, lo ofreció para lo que Cristo nosotros, ofreceu para nossa para mi vida, vida, dice para que viene minha bajando, vida, diz que vem descendo, ¿cierto? Con una corona y un com uma galardón. coroa e um galardão, Para todo el para que todo cree aquele en que Dios. acredita em Deus. Porque nosotros si creímos en Dios y alabamos a Porque Dios nos y acreditamos engrandecemos en Deus. el nombre de Dios, E engrandecemos o nome do Senhor, tenemos un lugar en el temos cielo. um lugar no céu. Señor. Si tú no tienes la certeza Si você que não no, tem está en a el, certeza no hay estar en el cielo, en la Que boda de você Dios, não estará no ¿cierto? céu Con Dios, que tú com sos la Deus, esposa, que você é esposa. porque como hombre uno dice la Como esposa es hombre. medio raro, pero nosotros somos Mas la nós esposa. somos a esposa. Porque él vino como Porque ele esposo veio para como salvar esposo a la para nos esposa. salvar. Entonces viene a Él vem juntar, a se juntar. a juntarse. Amén. Nosotros somos miembros Nós del cuerpo somos de Cristo. membros Nosotros do somos la corpo. iglesia de Nós Cristo. somos a Somos el igreja. templo Somos del templo Espíritu do Espírito Santo. Santo. Amén. Y eso todo se actúa con E tudo fe. isso atuamos com fé. Dios lo enseña, dice, Deus nos ensina. ustedes son la sal, vosotros son la Vosotros sal de sois la as tierra. sais da terra. Pero pone un paréntesis, aquí Mas lo dice, coloca um parênteses. pero si la sal Mas se se... a sal se voltasse insípida, ¿A dónde está la sal? ¿Para qué onde sirve la está a sal? sal? Para O que sea, serve a sal? cuando la sal se pone mala, Quando a sal fica ruim, cuando Cristo no está en tu quando vida, Cristo não está pero na ahora tua tú vida, soy la mas sal porque agora você é Cristo a está sal, en tu vida. porque Cristo está Entonces em tú tua vida. naciste en Cristo, Você nasceu em Cristo. ¿cierto? Él después viene a tomarse a sí Ele mismo. depois vem se tomar a si Y mesmo. como soy la sal, E como você é a y sal, con él no se echa a perder, e com ele não se se toma. estraga, Dice, ustedes son la luz del mundo. vocês são a luz do mundo. Amén. Yo luz del mundo. Eu sou a luz do mundo. ¿Pero por qué soy luz del Mas mundo? por que eu sou luz? Porque ahí nuevamente Porque ahí dice que nuevamente la luz dice tiene que Que a luz tem que estar en el brilhar en arte, alto. no se esconde la No luz, se nosotros puede tenemos que esconder. o sea, vamos a ir a la lucha, Nós vamos a ir a à la luta, guerra, vamos ir à guerra. pero no una lucha carnal, Mas sino não é una uma lucha luta carnal, espiritual. sino que uma luta Y espiritual. tenemos que estar con la Y tenemos luz que siempre estar alumbrándolo, siempre porque a- Cristo no a través de Cristo nosotros Porque a alumbramos. través de Cristo nos brilhamos. Porque vamos a creerlo la luz, yo soy la luz. Não vamos achar que somos a luz. No, somos hombres Somos pecadores. pecadores. Hombres que somos faltos Hombres delante que de la somos presencia faltos de diante Dios. da presencia Pero Él del no es Señor. falto. Mas Ele não El é Padre falto. siempre nos mira a nosotros a O Pai través de sempre nos Jesucristo. olha através de Jesus. No nos mira porque, ay, pero se convirtió. Não nos Ahora olha es santo. No, agora yo é tengo santo. errores, Eu tenho problemas, erros, dificultades. problemas, dificuldades. Bueno, Amén. Moisés tuvo dificultad para Moisés sacar al pueblo teve dificuldade. después que sacó al pueblo de Egipto. Depois de tirar El o pueblo povo de de Egipto Egipto, vio o povo de Egipto viu esas 9 plagas, ¿cierto? Esas Cómo 9 morían plagas. los primogénitos, como ¿cierto? De morían cada os hombre. primogênitos de cada um. Pero ¿qué tuvieron que hacer? Mas que fizeram? Para que no les tocara a ellos morir Para los que no primogénitos. tivesse que Marcar, eles, ¿cierto? Su marcar marco, ¿cierto? Con sangre, ¿cierto? De un as cordero. portas Amén. Para que no entrara el para que não espíritu de entrasse muerte, o espírito de morte. ¿cierto? Amén. Tuvieron que hacer lo que Dios mandó. Tiveram que fazer o que Deus Tuvieron que mandou. obedecer lo que Dios mandó. Obedecer ao que Deus mandou. ¿Cierto? Moisés también obedeció Moisés lo que Dios também mandó. obedeceu ao que Deus mandou. Cuando ellos salieron de Egipto, Cuando todos ellos salieron cantando, de Egipto, todos cantando. con panderos, ¿cierto? Con ¿cierto? panderos. Por la libertad. Pela liberdade. Pero el primer obstáculo que Mas o tuvieron, primeiro obstáculo que eles tiveram ¿cierto? Les falló la fe. falhou a sua Se vieron, fé. como decía la palabra, como en Vieron los carros como
de Faraón, La palabra, el mar los por un carros de lado, Faraón, los carros de por Faraón, mar. ¿cierto? Amén. Y ellos al Y ellos medio, no medio. no habiendo hombres de guerra, porque eran puros porque esclavos, eran somente escravos. no tenían nada, No tenían táctica. ni lo básico de guerra, Lo básico de guerra. ¿cierto? Pero ahí vieron la Mas presencia de ahí Dios. vieron la presencia del Moisés Señor. Moisés levantó su levantó vara, vara. ¿cierto? Y abrió el Y mar abrió rojo. un mar vermelho. Aleluya. Así es. Cuando abrió el mar Cuando abrió un rojo, mar vermelho, yo creo que vieron las eu paredes y acredito pasaron en que seco. olhavam as paredes e eles passaram em seco. Pero iban pasando el seco. ¿Para qué iba a abrir el mar Por que Dios abriria o mar Deus si no lo iba a librarlo? se não iria livrá-los? Pero igual yo creo que mirar los carros de Mas Faraón ahí, eu Dios acho tuvo que que poner Deus una olhava columna para os que no carros. pudieran E aí Deus seguirlo. colocou a coluna Porque Dios para tiene não, el tiempo preciso. não conseguir seguir. Cuando salió la columna Quando a de fuego, coluna de fogo saiu, ellos siguieron. os carros Pero continuaram. ya no lo iban a alcanzar. Mas Dios já tenía não os todo el tiempo alcançaria. ya Deus tinha todo o tempo calculado. calculado. Así es, Señor. Aleluya. No iba a caer ni uno de ellos por los carros de Faraón, Não ia cair sino nenhum que deles pelo carro de Faraón. los egipcios Os iban a egipcios comprobar que comprovaria Dios que Deus siempre va a ser, sempre Dios será Deus. va a tener el control de todo. Vai ter o controle Ahora de nosotros tudo. tenemos que Agora tener nós fe temos que ter fé en lo que Dios hace, en lo que Deus en lo faz, que Dios, cómo Dios actúa. como Deus atua. ¿Cierto? Mira, dice la palabra de Dios que iban en el Dice la palabra de desierto, Deus que tuvieron iban no sed, deserto, y tiveram Dios lo sed. mandó a golpear la roca, E Deus mandou a golpear a rocha. ¿cierto? Amén. Él obedeció, Dios le... Ele bateu na rocha. Porque en eso Moisés tenía claro, oraba al tiro a Dios, Moisés iba a la oraba presencia de Dios, inmediatamente a Deus. y Dios le dijo, mira, Y va Dios y falou, golpea la vai roca, y toma bate tu mano a y roca. golpea la roca. La roca. Amén. Y él golpeó, Y él bateu a roca. y el pueblo pudo tomar agua. E o povo conseguiu beber água. Vio ese milagro, vio Deus otro viu milagro, esse después llegaron a milagre, un viram esse sitio milagre. Chegaram a outro lugar, que el agua eran que as águas eram amargas. amargas. Otra vez Moisés Otra oró a Dios y vez Dios le Moisés mostró un oró al árbol. Señor y Mira, le como mostró Dios un árbol. le mostró un árbol, le dijo, mira, Mostró un sácale esta árbol, rama, mira, colócale el esta agua, rama, coloca en el rama. agua, y el agua va a E ser a água vai ser doce. dulce. Y él obedeció. E ele obedeceu. Al obedecer está actuando la fe, la A confianza obedecer en estava Dios. atuando a fé e a ¿Cierto? confiança. Y él cuando puso la rama en E el árbol quando en el agua, colocou a rama na água, ¿qué aconteció? ¿Qué aconteció? El agua se puso dulce y a empezaron a água beber. ficou doce. Ahí ya, E ahora começaram sí, a ahora beber. Dios lo está saciando, porque el hombre así, O homem assim, mientras Dios le esté quando dando, Deus estiver dando, ¿cierto? Amén. Es bonito. é lindo. Pero pasáis un poquito por el Mas desierto você passa um pouco y ahí pelo empezáis a deserto tener sed, e começa a empezáis ter a sede. poner la fe de lado, E começa a deixar a fé de ¿cierto? lado. Los discípulos dijeron a Dios, Os discípulos disseram ao Aumenta-nos Senhor, la fé. aumenta-nos a fé. Amén. y Dios le dijo, si tuvierais E fe Deus disse, se tivesse como el fé, grano de mostaza, como um grão de le diría mostarda, este monte, muévete para acá, diría muévete para ese acá. monte, ¿Qué le vete quiere para decir? acá. Que tenían en ese momento, estaban actuando, querían más fe, Él quería aumentar más la fe, fe, aumentar la pero fe. no tenían más fe que un grano de mostaza, mas hermano. não tinha Un fé. grano de um grão mostaza mostarda. es pequeñito. Mire la fe que tenían los hombres, y Dios les dijo. Olhem a fé que tinham os homens, e Deus falou. Cuando Pedro estaba, Dios, ¿cierto? Dice a la cuarta vigilia, Diz ¿cierto? Deus, a quarta vigília, Se le presentó por el mar caminando, se ¿cierto? apresentou pelo mar, Ah. caminhando. Amén. Ahí Dios lo tuvo que consolar. Ahí Dijo, Dios no teve se que preocupen, soy consolar. yo, porque ellos creían que era fantasma. Eles achavam que era um fantasma. Así es. Y cuando lo vieron, Pedro Y le cuando dijo, si eres vieron, tú, deja caminar por el Se agua. você deixa caminhar pelas Que Pedro águas. siempre ha sido medio bocopo, ¿cierto? Y él empezó a caminar por el E agua. ele começou a caminhar pelas Pero como águas. decía la palabra anterior, se Como levantaron los decía la vientos, palabra anterior. la ola, Levantaram-se la os ventos, tempestad, a ¿cierto? Empezó tempestade. y Pedro ya empezó a E Pedro começou mirar los problemas, a las olhar os dificultades, problemas, as dificuldades. ¿cierto?
quitó la visión de e Dios, tirou a visão do la vista Senhor de Dios y empezó a hundirse. e começou a se Y ahí le afundar. tuvo que clamar como Moisés. E aí teve que Dios clamar mío, com sálvame que Moisés. perezco. Meu Deus, salva Dios lo tuvo que levantar y le dijo, e teve que hombre levantar e dizer, homem de de poca pouca fé, fe, porque duvidou. ¿por qué dudáis de lo que yo te mando a hacer? Te dije, camina. Eu falei para Conmigo no caminhar, te voy a hundirte. Conmigo você Pero não te vai se afundar. empezás a preocuparte más de la mas você dificultad. começa a se preocupar mais com as Cómo se levanta dificuldades. la ola de lo que realmente yo te mandé a hacer. Gloria a Dios, aleluya. Es difícil de É repente difícil comprender compreender lo que Dios hace con el o hombre. que Deus faz com o homem, Cómo Dios actúa. como Deus atua. Pero Dios le está diciendo al hombre que uno tiene que tener la certeza, la Mas Deus está convicción dizendo ao homem que de tem lo que que ter a Él certeza e a te convicção enseñó. do que Ele te ensinou. Lleva 2025 años la palabra de Dios A palavra do Senhor ¿cierto? leva 2000 y e han poucos aprendido con e la tem palabra muchas aprendido com a cosas. palavra muitas coisas. Pero en todo Mas actúa la em fe. tudo atua fé. Dice que Dios cuando iba caminando, ¿cierto? Diz que Vino Deus, un hombre que era centurión, diz que ¿cierto? veio um centurião Y le dijo que quería que e diz que queria sanar a que su curasse seu servo. siervo, ¿cierto? Y en Mateo dice que él llegó a la presencia de Em Dios y se Mateus diz que arrodilló ele chegou na presença dele e se a Dios, ajoelhou a Deus. porque le dijo, mi siervo recién ha muerto, Meu servo morreu. ¿cierto? ¿O no? Y el que recién murió, dice mi siervo, ¿ah? Le dijo, quiero que lo salve, Eu quero que você o tan salve. solo di la palabra. Tan só diga a palavra. No soy digno que entre en mi Eu casa, não sou porque Dios le digno había que dicho, yo voy você a sanarlo. entre em tua casa. Dijo, no soy digno. Eu não sou Yo soy digno. hombre de Eu sou homem que tiene que tem potestad, potestade, Certo. autoridade. tiene autoridad. ¿Ah? La hermana andan buscando, está bien, importante. ¿Ah? Mateo. Yo soy hombre de autoridad, dice. Amén. Y le digo a mi siervo, a mi esta, anda para allá y va para allá, E ven, digo, meu ven y servo, ven. vá para lá e ¿Ah? vai. Señor, ¿Lo encontraron? Eu não estou ¿dónde procurando. está? En Mateo. Só que estava vivo, estava enfermo. ¿Ah? Estaba enfermo. 9:18. Que tá? É Mateus? Sí, Mateo. Mientras dice esta cosa. Falava ele ainda quando dois dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer. Está falando de quem? Ah, disculpa. La filha de Jairo. Sí, de la fila de Jairo, disculpa. Mi fila acaba de morir, ¿cierto? Sí, Sí. más ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Más ven y pon las manos, ¿cierto? Sobre ella y vivirá. ¿Y qué le dijo Jesús? Se levantó y lo siguieron con sus discípulos. Ah, Jesus se levantou e foi com ele e também os seus discípulos. ya, pero eso era después, estábamos hablando de Mateo 8:8, disculpe. Mateus 8:8. Dice, Já se estava vivo. Está aquí. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas disse apenas uma palavra e meu servo será curado. Está postrado, porque ¿dónde? Estaba paralítico. Estaba paralítico. En terrible sufrimiento. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también soy hombre bajo autoridad y tengo... ya, y dice, mi criado está postrado, disculpa, me equivoco yo. Mi criado estaba En casa, paralítico, en terrible postrado, sufrimiento. ¿cierto? Amén. Y él le dijo, E ele disse: yo iré y le sanaré, ¿cierto? Eu irei curá-lo. Y ahí cuando le dijo, yo le dijo, Señor, yo no Senhor, soy não digno. mereço receber-te debaixo do meu teto. ¿Ah? Porque yo también le dice, Soy hombre de autoridad. soy hombre de Eu autoridad também sou homem sujeito à autoridade e Ele dijo, convidado e- sobre meu comando. y tengo un hombre soldado, ¿cierto? Le digo, ve y E va. um vá e ele vai. Y dice, viene, E outro vem a e mi ele siervo, a esto, y él E lo o hace. servo faça isto e ele O sea, faz. el hombre le dice
que él tiene autoridad y le O homem reconoce la diz que autoridad ele de tem Dios. autoridade e reconhece a Y la autoridade fe de que Deus. puso en Dios, E a mira, fé que colocou em Deus. ¿cierto? Y Jesús después le dice en el 10, le E dice, Jesus de disse, cierto digo, ao ouvir isso, Jesus que aún admirou-se e en disse, Israel he hallado tanta fe, mira, Digo al vocês a pueblo verdade, de Dios, não al comprei hombre, Israel, al pueblo que era ninguém escogido com de tamanho Dios, fé, ¿cierto? um Que povo había sacado escolhido de la por Deus, esclavitud, que no tinha tirado da había escravidão. encontrado Não tanta fe como un havia hombre que era achado tanta centurión. fé como esse centurião. Y le dijo, tan solo di la palabra, Tan somente diz a palavra. tan solo declara al hombre Declara o de homem, acuerdo a lo que está escrito en de la acordo com o que está palabra, escrito na palavra. lo que dice la O palabra. que diz a palavra. Venid todos los cansados, ¿cierto? E todos os Los cansados, cargados y os cansados, carregados que e yo haré cansados, descansar, que dice eu la palabra de farei Dios, no dice descansar, que diz a vamos palavra do a Senhor. más carga que la que podéis Não llevar, tem mais carga do que podemos levar. ¿cierto? Nosotros no vamos a ser todos Nós iguales, não vamos ser todos porque iguais, nosotros no somos robots, porque nós não somos robôs. tenemos un libre albedrío, Temos livre arbítrio. pero tenemos que tener confianza, Mas tenemos que tener certeza, convicción certeza, convicción en lo que nosotros creímos. Daquilo que temos acreditado. Este hombre tenía tanta Esse claridad en lo homem que tinha él quería, claridade daquilo que ele queria. que le dijo, tan solo di la Que palabra dijo, tan y mi siervo será Diz a sano. palavra e meu servo será Está curado. botado, está lejos, Está está en mi postrado, está casa, longe. pero yo no soy digno, Mas eu não dice. sou digno. Y eso tenemos que nosotros Isso temos que declararle a Dios. declarar a Deus. No somos Não dignos, somos dignos. pero tú me haces Mas digno, usted me tan hace solo digno. deja escuchar tu palabra, Solamente deixa esa escuchar palabra tu que palabra. corren como ríos de Essa agua palavra viva en que nuestro corre como ser, rios de agua viva en nuestro ser. porque no somos Porque não dignos, somos dignos. que haya llegado a Que tenha esta chegado a casa, esta casa. haya entrado, ¿cierto? Me estoy Que guiando a tenha toda verdad y a entrado, toda que tenha guiado a justicia. toda verdade, No a soy toda justicia. digno, Não sou digno. pero gracias porque gracias. llegó tu palabra a mi Porque a vida. palavra chegou à minha vida. Diste la palabra y yo escuché. Você deu a palavra e eu Y está la escolhi. sanidad, E a sanidade está aí. ¿cierto? Uno de repente No, malentiende la palabra de Dios. Es tan fácil hablar de Dios, del amor de Dios, de la grandeza de Do amor Dios. de Deus, da grandeza Cómo de tener Deus. fe en Dios y Como Dios ter fé em siempre Deus e sempre está ahí. Ele está aí. Ponemos excusa como puso Colocamos Moisés. pretextos, Pero Dios dice otra cosa. mas Deus diz outra coisa. Dios llamó a Abraham. Deus chamou Abraão. Abraham estaba en su lado con su padre, Abraão ¿cierto? estava com seu pai. Tenía pastores, tenía Tenía ovejas, tenía buena pastores, situación dinero. económica, ¿cierto? Y Dios lo llamó. E Deus o Sal chamou. de la casa de tu Sai padre. da casa de tua parentela. En Génesis 12:1 Está em Gênesis 12:1. dice que sal de tu casa, Sal ¿cierto? de tu de casa. tu padre, ¿cierto? De tu parentela. De tua Sale. parentela sai. ¿Ah? Y él dijo, no, no voy a Ele ir. disse, não irei. ¿Ah? Fue. Al tiro Ele obedeció. obedeceu imediatamente. ¿Cierto? Bueno, y le dijo, toma tus bienes, tu Y dijo, mujer. toma tus bienes, Y él tu arrastró mujer. una muleta, porque siempre nosotros queremos Y no siempre estamos arrastrar avanzar. algo que no lo corresponde. Alguma coisa Se que llevó não a su corresponde. sobrino E Lot, levou seu sobrinho Ló, que su padre había muerto, que seu pai tinha morto, pero más al frente, mas na frente ¿cierto? Quedó que se hicieron problemas los pastores de Os Lot, pastores de Lot, os Abraham, pastores de y Abraham hubieron brigaron. problemas, dificultad. tiveram problemas e Para que dificuldades. vean que cuando uno de Para repente você hace lo que ver, Dios no quiere, Quando siempre hay fazemos problemas, aquilo que Deus dificultad. não quer, sempre temos dificuldade. Ahora, ¿qué nos da dificultad? O que nos dá dificuldades? Hablar del amor de Dios, Falar do amor de Deus, la grandeza de Dios, as grandezas de tener Deus. confianza, Ter certeza, fe en confiança, Dios, certeza, fé em que Deus. Dios siempre va a estar con Que nosotros. Deus sempre estará conosco. Vamos a pasar por el desierto, Pasaremos pelo vamos a pasar deserto. muchas veces. Muitas ¿Qué le vezes pasó a Moisés pasaremos. cuando O que Dios, aconteceu com Moisés? la tercera vez cuando Dios llegó a la piedra de... Quando a terceira vez chegou a uma pedra y le dijo, habla,
E diz, fala, para que salga agua. para que saia água. Fala da rocha. ¿Cierto? De Miriam. Fala, Fala, háblale. fala, Dijo, fala com ele. háblale. ¿Cierto? ¿Qué hizo Moisés? Se Se enojó enojó. con el pueblo, se revolcó, pescó la vara. Ficou bravo, Batió una vez, batió la segunda vez. duas ¿Por vezes. qué nosotros E batimos? por El que Dios nós está diciendo, batemos? habla. Se ele falou, fala. ¿Por qué estamos golpeando? Por que Si batemos? Dios está diciendo, Se Deus está habla. falando, fala. Si hablando, Se falando, la gente va a as comprender. pessoas Y va a salir compreenderão. agua, y va a tomar el agua que viene del trono de Dios. Esa agua que Habla, vem no do trono de golpees. Deus, mas fala, Es na una paz. enseñanza que Dios Es nos dio. un ensinamiento En que una Dios parte nos hizo dio. golpear la En roca. un lugar Aquí fez bater a hizo que hablara a la peña. pediu que falasse. Y el hombre no habló, Y el hombre quiso no hacerlo habló. como hombre, golpeó, Dios fue en misericordia, le Deus dio com agua. misericórdia Pero deu le água. manda a hablar. Mas ele mandou a No a falar, golpear. não a bater. Cuando las cosas se hacen de acuerdo a Quando lo as que Dios coisas se quiere, fazem de acordo com o que todo Deus sale bien. quer, Por eso tudo el sai pueblo bem. de repente Por isso que o povo ¿cómo se llama? Se enoja. se revoltava às vezes. Porque la palabra dice una cosa y Porque a nosotros palavra enseñamos dizia uma otra. coisa e nós ensinamos outra. Lo único que dice la palabra es A que Dios única es coisa que diz a misericordioso. palavra que Deus é misericordioso. Lleno de amor, lleno de misericordia, de misericórdia. Y nosotros E nós creímos o no creímos en eso. acreditamos ou não acreditamos nisso? Y acreditamos en los castigos de Dios o no acreditamos en los Acreditamos castigos de nos Dios. castigos de Deus ou não? Disculpa, ¿creemos en los castigos de Dios? Creemos en los castigos de Dios. Acreditamos. Pero Dios te va a castigar en estos momentos. Mas Deus vai chegar nesse momento? Va a llegar el momento que Dios va a Chegará o castigar. momento que Deus vai chegar. ¿Ah? Pero ahora Dios vino Mas a agora Deus llamar, veio a a chamar, integrarse a se al integrar pueblo de Dios, ao a la povo ley de Dios. a lei de Deus. Y en ese caminar vaya a tener muchas E nesse dificultades. caminhar você terá muitas Por eso dice que esté firme. Por isso diz, aquele que estiver firme, Ahora está ahí arriba, tu hermano está para abajo. não cair. Agora você Incorpóralo está para que acima. llegue a tu nivel nuevamente. Incorpora-lo para ele ¿Cierto? ficar no teu nível. Porque la novamente. meta es llegar juntos. Porque a meta é para nós Porque chegar miembro del juntos. cuerpo de Cristo como soy yo. Porque membro do Ahí empieza a corpo actuar de el amor Cristo, de como Dios, somos nós. la confianza, la Ahí certeza, la comienza. certeza que Dios quiere con nosotros. A confiança, a certeza do que Bueno. Deus quer conosco. Porque ahí uno dice, Porque aí yo nós estoy haciendo dizemos, lo que dice la palabra eu de estou Dios. fazendo Tengo o que a claro. palavra de Deus diz. Y Abraham se fue, E Abraão foi embora. tuvo a su mujer, Teve a sua se mulher puso vieja su mujer Su y mujer quiso se arreglar la e situación. quis arrumar Deus a lhe havia situação. prometido um Deus filho. prometeu um filho, Sara se rió Sara deu risada. y después le preguntaban por qué te estabas riendo. E depois perguntaram Y por él que dijo, dava no me estaba risada. riendo. E ela disse que não estava se Porque dando risada. así son los hijos de Dios. Porque así son Siempre hijos de quieren Dios. ocultar muchas cosas. Querem ocultar muitas Dijo, te coisas. estaba riendo. Você estava dando risada. Después dijo, yo siendo vieja, Depois diz, eu sendo ¿cierto? velha. Ya perdió ¿cómo se llama? Cessou a menstruação, No la menstruación, el tiempo de a crear. ovulação. Por eso ella desconfió, no tuvo Por fe. isso que ela não teve fé. Y dice que Dios, Abraham estaba hablando con Dios Diz mismo, que Abraão estava falando com Deus mesmo. ¿cierto? ¿O no? Amén. Eso dice la palabra, que vinieron tres. Que vieron y después tres. fueron dos a Y Sodoma después y fueron Gomorra, dos. y el Dios se quedó hablando con E Deus Abraham. ficou falando com Abraão. Y la mujer que hizo, E a mulher que fez, le pasó su concubina, passou sua Agar, ¿cierto? serva, Agar, porque ya había perdido el porque tiempo de já dar passou a o luz, tempo de dar a luz. ¿cierto? Y yo creo que cualquiera los pasa, le pierde, E eu pierde la fe, acredito ¿cierto? que Ya perdemos mujer a fé. era A una mujer, qualquer ya era acontece. A anciana. mulher já era anciã, era No era, idosa, era idosa como nosotros, viejo, anciano. era velha. Entonces, tuvo a un hijo, Teve Abraham. um filho, Abraão. Cuando Abraham, Quando la mujer, Abraham, tenía quando a mulher tinha 99 años, quedó 99 anos, quedó ficou embarazada. grávida, Sara. Cuando vio
Abraham, que a Cuando vio Abraham engendró un hijo, que engendró un en filho Sara, em Sara, ¿cierto? Que había ella perdido toda la fe. que ela tinha perdido toda a fé, Dios le dio una esperanza, Sara, Deus deu uma esperança. pero ya tenía otro hijo. Mas já tinha outro filho. Ahí nació el niño y ya Nasceu a empezaron los criança e conflictos, começaram os los conflitos. problemas, las Os problemas, dificultades. as Y ahí empezó dificuldades. Sara en la oreja Y de ahí Abraham. comenzó Sara en la Mándalo, oreja de mándalo, Abraham. que se Manda vaya, que se embora vaya. ele. Y lo mandó, Ele ¿cierto? foi mandado embora. Y ese niño Y estaba esa muriendo en criança el desierto. estava morrendo no deserto. Y ahí Dios le dio Y de ahí agua para Dios beber. le dio agua Y dijo para que iba a beber. ser una nación Disse grande que seria uma también. grande nação também. ¿Cierto? Que hasta ahora está en conflicto con Até Israel. agora está em conflito com Israel. ¿Cierto? Amén. Pero Dios le prometió que iba a ser Mas grande, Deus que no lo va a dejar morir en el prometeu: desierto. eu não Mira vou la deixar grandeza morrer de no Dios, el amor de deserto. Dios, Olha o amor de Deus, la a misericordia de Dios. misericórdia de Deus. Y después cuando ya estaba sin el E hijo, depois, quando já estava sem o Abraham filho, Abraão, lo llamó Dios Deus o chamou. y lo manda para qué? E o mandou para quê? Para sacrificar Para a Isaac. sacrificar a Isaac. Y él le dijo, ya, le hice caso a mi mujer, mandé fuera al otro y ahora O estoy que con foi que Isaac. ele respondeu? O él solo Ou ele escuchó y só obedeció. escutou e obedeceu? Ahí por eso se llama el padre de la Por fe. isso ya que ele foi canoniza. chamado o Porque Pai él da no fé. dudó de Porque ele ninguna não manera. duvidou. Él actuó a tiro, Dios te mandó y actúa. Deus mandou e ele ¿Cierto? atuou. Y él empezó a llevar al niño, ¿cierto? E começou a levar Y a llevó la levou a leña y el lenha, niño ya hablaba, ya e a criança já falava, caminaba. já caminhava. Y digo, oye papá, Y falou, ya pai, por la leña, estamos ya a vamos a hacer lenha, el holocausto. vamos a hacer un ¿Dónde está holocausto? el animal? E onde está o Y yo cordeiro? creo que el padre en esa conversación Yo que había, acredito que en esa le han dicho, conversación tengo que sacrificarte a ti, me mandaron debe a ser sacrificarte. pensado. En él, pensaba él. Amén. Entre sí, porque el niño le estaba Porque a hablando. criança estava perguntando. Él empezó a E preparar el começou a preparar o holocausto, holocausto. ¿cierto? Así es. Y ahí Dios le habló E aí Deus falou nuevamente, le dijo novamente que no pusieran las manos contra el que niño. não colocasse Y Dios a mão probó, sobre proveyó o filho e ele proveu un becerro. o becerro. ¿Cierto? Y ahí dijo Abraham, Dios proveerá, ¿cierto? Amén. Y el becerro Y el estaba becerro ahí. apareció. Dios proveerá y el becerro apareció. No, y el becerro apareció hace 2025 E o años becerro apareceu há 2025 anos para sacrificarse por para se nosotros, sacrificar por nós, para que nosotros tengamos certeza, para que nós tengamos tivéssemos fe, pero tenemos certeza que oír e la fé palabra de Dios, en lo oír que la Él palabra de empezó a Deus, decir. o que Deus desde el começou a principio. dizer desde o Venid princípio. todos los cansados y Vinde trabajados, todos os cansados e trabalhados. ligero mi yugo, Ligero ligero mi carga, y uno dice, no es nada muy ligera, como hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque uno siempre actúa como hombre. Sempre Deja nós de lado la actuamos fe, como homem e la deixamos de lado a confianza, fé. y uno quiere llevar la carga aquí, E queremos Dios levar a ya carga tiró. que Deus já tirou. Por eso Dios dice, ligero mi Por isso carga, ligero Deus mi diz, yugo, leve é minha carga. ¿cierto? ¿Por qué? Porque si ¿Por nosotros qué? nos preocupamos de lo Porque que se Dios nós nos preocupamos escribió, do que Deus uno escreveu, va a aprender muchas cosas aprenderemos muitas coisas. y va a dar uno no se va a poner más carga que la que E não podemos nos llevar. colocará mais carga daquela que podemos levar. Dios, cierto, en Mateo 5, 21 y 22 dice que no matarás, ¿cierto? Dice, pero yo digo, empieza a cambiar la palabra de Dios. Está dando Vocês una ouviram o que doctrina. foi dito aos seus antepassados: não Certo. matarás, e quem matar terá direito a julgamento. Mas eu digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Mire lo que dice en Mateo 5, 38, 39, dice, ojo por ojo, diente por diente. Vocês ouviram o que ¿cierto? foi dito: olho por olho e dente por dente. Mas eu digo, cambia não de otro resista, não concepto. perverso. Se alguém não ferir na face direita, ofereça também a outra.
Después el 12, 36 y 37 dice... ¿Cuál? 12, 36 y 37. Mas eu digo que no dia do juízo os homens saberão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absorvidos e por suas palavras serão condenados. Mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Amén. Agua de vida. Estoy un poquito resfriado. Dice, mire lo que dice la palabra, de toda palabra ociosa. De toda palabra. De toda palabra que no está en la palabra del Señor. De toda palabra que no está Porque la palabra de Dios no la vamos a llamar palabra ociosa, ¿no? No vamos a llamar palabra inútil. O podemos llamar la palabra o podemos ociosa. llamar palabra inútil. No, la palabra de Dios La palabra de Dios es santa, bendita. es abençoada. ¿Cierto? Entonces nosotros, ¿qué palabra cuando ¿Qué hablamos palabra palabra? ociosa? Cuando palabras, ¿Qué palabras maldecimos? ¿Qué inútiles, cuando criticamos? ¿Qué maldizoamos, hablamos cuando del hermano? julgamos do irmão. ¿Ah? Estamos hablando de Estamos falando palabras palabras que no inútiles, vienen de Dios, de la parte palabras de que Dios. no ven de Deus, Palabras que vienen del diablo, Que que ven del entran a diablo. nuestros corazones, porque Dios no viene, que entra en nuestros corazones. un cuerpo dice Porque dividido Deus no não diz que um corpo dividido não prevalece. prevalece. Si tú estás hablando de Se amor, você está falando de amor, ¿podemos hablar de odio? podemos falar de ódio, No, porque no es lo mismo. porque não é a mesma coisa. Pues, si estamos en la luz, Se podemos estar estamos en na la luz, tiniebla. podemos estar nas trevas também. Dice que en la luz Diz que a luz prevaleció prevaleceu sobre as trevas, y la tiniebla desapareceram. desaparecieron. O sea, no pueden estar juntos As duas não la podem luz y la estar juntas. tiniebla. ¿Cierto? ¿Y cómo nosotros ¿Y tenemos que cómo? entregar la No. nueva de salvación Entregamos si el mundo está As en novas tiniebla? de salvação se o mundo está em trevas. ¿No Cristo no vino a las tinieblas? Cristo não veio às trevas. No vino. Esto estaba todo con Todo tinieblas. estaba en No había, tinieblas. eran todo intuidos de la presencia de Todo Dios. era No había destituídos da escrutinio. presença do Senhor. Pero ahí vino la luz. Mas aí veio a luz. ¿Cierto? Se entregó a sí mismo, Se entregou a si mesmo. habitó en las tinieblas y Habitou nas empezó trevas. a actuar. E começou a Y actuar. empezó a que conocieran la E luz. começou a que Los que estaban en conhecessem a tinieblas. luz aqueles que estavam em trevas. Le dio la salvación a Deu a cada uno de ellos. salvação àqueles. ¿Cierto? No por eso Dios nos llamó a los 70, No por no por eso eso nos llamó Dios llamó 70. a 12, después nos llamó Nos llamó a 12. a Matías, ¿cierto? Depois chamou a No llamó a Paulo, Nos llamó a Paulo, a Bernabé, a Bernabé, a Lucas, ¿cierto? a A Lucas, Timoteo, a Timóteo. porque Dios tenía que Porque seguir. Deus tinha que continuar. ¿Por qué? Porque un hombre dijo, Un homem si disse, no es de Dios, si no si viene não é parte de de Dios, se não vem de parte esto va a de ser como Deus, una fiebre, isto vai ser como uma febre. ¿cierto? Amén. Esto va a ser así fácil, mira, así, Es va a más estar, va a fácil. estar con todo Será uma paz. su vigor ahora. Será com todo o El seu día fervor. más, 20 E em más 10 se anos olvidan. se dissolve. ¿Cuántos hombres se han levantado? Quantos ¿Cuántas homens têm se doctrinas se han levantado? Quanta levantado? doutrina tem se levantado? ¿Cierto? ¿Y qué consiguieron? E que conseguiram? Que los líderes de cada doctrina Que os líderes de cada murieron doutrina morreram. y las personas que lo siguen creen E en as un hombre que pessoas que murió, o seguem pero no resucitó. La acreditam. doctrina de nosotros es que Mas el nossa hombre que doutrina vino a é que morir o en homem que Calvario veio a morrer pero numa al cruz, tercer día se mas ao levantó terceiro dia en levantou gloria em glória. y está con nosotros hasta ahora. E está Y él conosco estaré até agora. con vosotros Ele y en diz, vosotros estarei hasta el com término vosotros e em vosotros até o término. de los días, ¿cierto? Hasta el término va a estar una Até promesa o de Dios. término é uma promessa de Deus. Y cuando nosotros le adoramos, E quando lo nós sentimos. le adoramos, sentimos. Muchas personas lo ven, Muitas pessoas vêm, así como Moisés, assim como Moisés. ¿cierto? Amén. Bueno, lo ve cara a cara, Vemos cara a cara. ve su Vê a sua
sua silhueta, sua forma. ¿Cierto? Entonces uno de repente Então nós dice, yo no dizemos, le llego ni a los talones eu a não tenho Moisés. nem aos pés de Moisés, ¿No? Porque él tuvo, cuando, porque ele teve, es como Jacob cuando luchó como con el Jacó ángel. quando lutou com o anjo. ¿Ah? Y Dios le dijo, E Deus disse, han peleado con Dios y los hombres você lutou y han contra o vencido. Deus e os homens, e você venceu. Yo me pongo a Eu me imaginar imagino que cuando venció, si Dios quando lo tocó así venceu, y lo dejó se desclavado. encostou e ¿Cierto? deixou o coxo. Pero ¿por qué venció? Mas por que ele venceu? Por la persistência. Por la fe, la confianza que tenía, la certeza. La certeza. Yo no te Eu suelto não te mientras no me des solto, la enquanto não me bendición, abençoe. no me des la doble porción, no te Exacto. suelto. ¿Ah? Era preto por una vez. Y él estaba, él no estaba E luchando ele así não ni a estava poco, no, lutando, ele estaba estava aferrado segurando. ¿Ah? Que no se fuera. para que no se fuera, porque ya rayaba el alba, Amén, aleluya. ¿cierto? Así es. Pero él se Mas aferró ele de tal segurou manera, dele de tal ¿cierto? maneira A Dios, a Deus para que le diera una doble porción, para que desse uma doble porção. la bendición de Dios. A bênção Y eso de Deus. nosotros tenemos que tener Eso como, tenemos que como tener. cristianos, esa fe, Como esa cristianos, confianza. esa fe, Abrazar esa a Cristo, confianza, Cristo no me asegurarnos deje, no me en Jesús. desampare. No Ah, me desampares, me bendice, me bendice. me abençoa. Y ahí Dios va a decir, mira, E Deus vai dizer, aprendió un poco de la palabra. aprendeu um pouco da palavra. Sabe que no es digno. Sabe que não é digno. Sabe que a través de mí es Sabe que a digno. través de mim é digno. Aprendió lo que dice la palabra de A Dios. palavra do Senhor. Si el minute es porque está entregando lo que de Porque gracia recibió. está recebendo, entregando de Y graça eso es lo que de nosotros graça tenemos que recebeu. tenemos que tener claro. Isso que temos que ter claro. Que Cristo es el intercedor. Que Amén. Cristo Entre Dios y é o hombre. intercedor entre Que Deus e el o Padre homem. lo mira a través de Cristo. Que o Pai nos olha através de Cristo. Ahí cuando nosotros pecamos, Quando nós pecamos, ahí está nuestro Dios. aí está Maravilloso, nosso Deus, que vino a morir por maravilhoso, que nosotros veio y dice, morrer por perdónalo, nós. Padre. E que nos diz, perdoa aos Yo pais, morí por eu morri él. por eles. El hombre va a tener dificultad hasta Mas la o venida de homem Cristo. vai ter dificuldade até a vinda de Cristo. Entendamos, comprendamos eso, Compreendamos isto, que no vamos a ser santos nunca, que nunca seremos santos Como hombre. como homens, porque con Cristo somos porque con santos, Cristo nós somos con Cristo salvos. somos la sal, Como con Cristo somos la luz salvos. del Con mundo, Cristo pero somos la con luz del mundo, Cristo, mas con Cristo. en eso tenemos que tener la claridad, Isso, temos que la ter a certeza. claridade, a certeza. Sin Cristo vamos a Sin ser la sal Cristo, que nos somos a presta, sal que incita, la luz que nos alumbra, a luz que nos ¿cierto? ilumina. Cuando aquí ponemos lámparas, Quando la colocamos ampolleta, lámpadas, de repente la ampolleta às está vezes a brillando, lâmpada está ¿cierto? brilhando. Y de repente se corta Y a veces se corta la comunión que tienen La entre ellos. comunión que tienen Antes entre ellos. eran filamentos, ahora son ley, ahora Ahora son cambiaron, leyes. ¿cierto? Pero se echa a perder Mas se estraga un ley um y se circuito, apaga toda la luz. apagou a luz inteira. No esperemos que se apague la Não luz. esperemos que a luz se apague. La luz tenemos que aferrarlo. Temos que nos segurar ¿Cierto? da No te luz. voy a dejarte hasta que Eu tú não me te deixarei bendigas. até que você me Y abençoe. Dios te bendice. Y Dios va a Porque Dios abençoar. no deja la palabra de Él Porque Deus não deixa a sua palavra así en el aire. Siempre la vazia. respalda. Ele sempre respalda. Porque Dios es verdadero, Porque Dios Deus é real. um Deus verdadeiro, um Deus Dios está real. con nosotros, Ele está conosco. está con los que están detrás de la Está com pantalla. vocês que estão ali. Él es fiel y Ele verdadero. é fiel e verdadeiro. Él sana, Ele cura, perdona, perdoa, ¿cierto? Siempre. sempre. Dice que la mujer le Dice dijo, que a mulher, cuando Jairo fue a buscar a Quando Jesús Jairo para que foi sanara procurar a a su hija, Jesus para curar a sua había una filha, mujer tinha uma mulher que tenía un flujo de que sangre de 12 sofria años. 12 anos de Había fluxo. perdido todo. Tinha perdido tudo. Yo creo que perdió hasta su dignidad. Perdeu até sua dignidade Y no se había curado. e não tinha Perdió toda segurado. su fortuna. Perdeu suas fortunas. ¿Cierto?
Pero ella pensó, Mas ela mira, por lo que olha, pensar, somente yo com estoy que ela pasando pensou, por problemas, estou por passando por dificultad. problemas, com dificuldades. Pero si tan solo Mas se eu tocara tão el somente manto, la punta tocasse del manto, a yo sé que borda seré do manto, sana. eu sei que serei curada. ¿Cierto? Amén. Y ahí tocó el borde del E manto, tocou o borde, a borda do Certo? y al instante ella e no fue. instante ela foi curada. Cristo se paró Cristo parou y empezó a e decirle quién me começou a ha dizer tocado. quem me tocou. Y los hombres espirituales, los hombres que estaban Que con él, estaban los com ele, discípulos, os seus apóstolos, dijo, ¿quién te ha disseram, tocado, como Dios? Y mira la quem vai multitud te que no te ha tocar? tocarte. Olha a multidão, Y ahí qualquer le tuvo que pode te decir, me tocar. han tocado porque Alguien me virtud tocó, salió de porque mí, poder sanidad salió de mí. Los hombres carnales no entendían lo espiritual. Não entenderam. Y ellos habían caminado con Cristo que años, tinham caminhado com Jesus anos. ¿cierto? No entendían Não por qué virtud salió de entendiam. mí. Ele falou, E a poder mulher saiu de mim. Le dijo, E a mulher timidamente Yo te disse, toqué. eu toquei. porque Dios le dio la sanidad, Porque Deus curou. porque conocía el corazón de Porque la mujer. Deus conhecia o coração Ella dessa no mulher. levantó, yo voy a ir al lado de Jesús, voy a decirle que me sane. No, tan Ella solo fue humilde. la humildad. Yo creo que esa mujer luchó porque Yo acredito una que esa persona mujer que luchó. empieza a perder Porque sangre una todos mujer los que días comienza durante a 12 perder años, el sangre, cuerpo ya o está débil. corpo começa a debilitar-se. Una multitud. Uma multidão. No fue fácil No llegar a la fue presencia fácil de Dios. llegar a la Y a presencia nosotros del nos Señor. pasa lo mismo, de Y para repente nós no es acontece fácil o llegar a mesmo. la presencia Às de vezes Dios, não é fácil chegar à presença pero de tienes Deus. que tener la certeza, Mas la você tem que ter a seguridad, certeza e a seguridade que si tan solo que se toca ahí tão el manto, vaya a somente ser você tocar o sano, manto, você será curado. ¿cierto? Porque ahí la palabra de Dios se cumple. Porque aí a palavra de Deus ¿Ah? cumpre-se. Creer en Dios, Acredito creer em Deus, también en mí, acredito também em mim. ¿cierto? Porque Dios vino a Porque Deus veio engrandecer a engrandecer al Padre, ao Pai, ¿cierto? Pero a través de engrandecer al Padre se mas engrandeció a sí mismo, engrandecer ao Pai se porque Él engrandece a si recibió toda mesmo. potestad en el Porque cielo y en Ele la recebeu tierra. toda a potestade no céu e na terra. Dios le dio toda potestad. Deus deu toda a Ahora potestade. Él está gobernando. Agora Ele quem está governando. Él está gobernando. Él Le dio toda gobierna. potestad en el cielo y en la tierra. Dice Deu la toda a palabra de potestade Dios. no céu e na terra. ¿Ah? Por eso nosotros leímos Por la eso palabra, nos leemos engrandecimos al la Padre, palabra, engrandecimos engrandecemos al al Padre, Espíritu Santo, pero le damos Agradecemos ao toda la Espírito gloria al Santo Hijo. E lhe damos toda a glória ao Filho. Porque el Hijo vino a morir Porque o por Filho veio a nosotros. morrer por nós. Yo sé que el Padre, el Hijo y el Eu Espíritu sei que Santo o son Pai, uno, Espírito Santo, pero hubo una é um, división mas teve uma divisão para poder bajar, para ele descer. ¿cierto? Así cuando uno muere, Assim como quando nós morremos. dice que Diz que o corpo, sale el alma del cuerpo, a alma sai do corpo. el espíritu también O sale del espírito cuerpo, também sai do corpo. y el cuerpo se va al O polvo. corpo ao pó. El espíritu O espírito vuelve volta a Dios ao porque es Criador, de Dios. porque é de Deus. En Eclesiastés 12:7 Amén. sale. Entonces nuestra E alma nossa alma también queda. se Ah, de la hermana dice que da el cajón. Nossa, cachorro. Ah. O sea, va bien. Ah, o se va al infierno, O se va se va al cielo. ao inferno ou vai pro Ahora céu. Agora, procuremos nosotros nos hablar procuremos siempre del amor de Dios, de la falar grandeza sempre de do Dios, amor de de Deus. lo que hace Dios Do en que Deus nuestras faz em vidas. nossas vidas. Amén. Cómo Dios en grande Cómo misericordia, Dios en cómo grande Dios lo misericordia, enseña, cómo cómo Dios nos Dios a enseña. través de la palabra lo Como Deus, engrandece. através da palavra, nos engrandece. Porque estamos predicando la Porque grandeza. pregamos as grandezas. No lo engrandece porque No nosotros nos somos engrandece grandes, no, porque no lo somos engrandece grandes. porque predicamos al grande, Porque al pregamos poderoso, ao al grande, ao gigante, poderoso, al ao que todo lo gigante, puede, aquele que tudo pode, al que salió aquele que saiu de un calvario de de cruz, uma cruz, de un de sepulcro, sepulcro, ¿cierto? Amén. Ahí se levantó en e gloria levantou-se em glória y se le apareció a e ellos, apareceu a porque ele, ellos estaban tristes, porque estavam tristes, estaban escondidos, escondidos, habían arrancado, comendo, ¿cierto? Con huyendo, miedo, lo habían negado, tinham ¿cierto? negado. Bueno, Amén. y ahí Dios E aí Deus veio se le restaurar. apareció a restaurarlo. Mira, soy porfiado, le dijo, Ser teimoso. son porfiados.
durante 3 años, le 3 dije en 3 años oportunidades que era necesario que yo era padeciera. necesario que yo padeciera, Y yo iba a ser llevado, como que yo dice el libro sería de Isaías, levado, como dice en Isaías, como oveja como oveja o matadero. al matadero, ¿cierto? Pero ¿por qué iba a ser llevado Mas por amor a porque ustedes? iría a ser levado Porque por si amor yo a no muero y ustedes, no porque si yo resucito, no morro y no resucito, Yo no venzo eu não al consigo sepulcro, vencer o no venzo la sepulcro, muerte. não venço a morte. Y como el primer Adán E como o primeiro Adão pecou, pecou, y por el pecado de él entró e pelo pecado el dele pecado y la entrou muerte, o pecado e a morte, yo vengo a eu restaurar lo que venho el a Adán restaurar antiguo, aquilo que el primer Adán hizo. o primeiro Adão fez. Y yo ya E restauré, eu já restaurei. Dios ya te restauró. Deus já restaurou. Ten confianza, ten la Confía, certeza, ten la certeza, seguridad que Dios seguridade ya te que Deus restauró. já te restaurou. Ahora tienes que ser Agora fiel ser fiel. hasta el fin, Hasta el dice la fin, palabra de dice la palabra Dios. del Donde Señor. dice que No vaya a dice pasar, no vaya a pasar Você não problema. vai passar A Pablo le aflição. dijo, A Paulo diz, Ananías anda, Ananías, anda a orar por vai orar por Saulo, Saulo. ¿Por qué? En mis manos porque em minhas mãos va a ser poderoso, vai ser poderoso, va a ser un instrumento grande, instrumento grande, pero no lo voy a hacer mas vai pasar, passar, ¿cierto? Va a padecer por mi causa. vai padecer Y Pablo, sofrimento cuando por minha escribió causa. una de las cartas, dice E quando Paulo escreveu uma das cartas, 5 veces, 5 veces, no fue 5 una veces. vez, 5 veces fui azotado. fui açoitado, apedrejado, Pasé el Naufragio. naufragio, Amén. ¿cierto? me mordió serpiente, Lo mordieron serpiente por fui picado por serpente, pero después dijo, mas depois disso, ya he peleado la buena pelejei batalla. a boa batalha. Cristo me miró el Cristo caminar. me olhou caminhar. Cuando ustedes estaban hablando, yo soy de Cefa, Cuando yo soy vocês de estavam Apolo, falando, yo soy eu de sou de Pablo, Cefas, eu y sou algunos de decían, Saulo. yo soy de E eu Cristo. dizia, eu sou de Cristo. ¿Y quiso acaso yo vine a morir Acaso por eu morri ustedes? por vocês? No, yo soy siervo Eu sou servo de mi maestro. de meu mestre. Y yo no tengo por qué poner mi nombre. Yo Eu não tenho a que nadie me he colocar meu bautizado nome. de Eu não él, sino bautizei a mí. ninguém, senão a Cristo. ¿Cierto? Amén. Pero él vino a bautizar, Mas ele veio a batizar, vino a perdonar, veio a vino a perdoar, redimir. ele veio a redimir. Eso tienen que tener claro, no Isso tem que peleen ter por hombre claro. Não alguno. lutem por homens nenhum. Luchen Lutem por el Rey pelo Rei de Reyes y Señor de y Señor Señores, de Señores. porque Él va a dar la Porque victoria. Él dará No victoria. pierdan la fe, No pierdan la la fe, esperanza, a esperanza. ¿cierto? Y el amor, e o amor. ¿cierto? Dios los Glória a bendiga, Deus. Que Deus os abençoe. Dios los guarde. Deus os guarde. Esperamos E que esperamos esta palabra que esta haya palavra sido para todos tenha sido para nosotros, todos nós ¿cierto? Una palabra de uma palavra de confiança, de confiança, de fe. Amén. amém, e de fé. Damos la fe.